en el evangelio, tú sabes, quizás en la iglesia hay hermanos que tú a veces no te puedes controlar. Tú lo que quieres cortar oreja. Yo en el recreo, habían tiempos que yo jugaba con tierra. Esta percha, mi hermano, esta linda que está aquí, me formó. Toda la ratería que hay aquí ahora. No. Toda la ratería que hay aquí ahora. No. Y es mejor no hablar de eso porque no van a sentar. No van a sentar. Yo mejor me quedo con Historia con Denny Vázquez. Bienvenido una vez más a este canal Tony Vázquez. Gracias por sintonizarse, gracias por suscribirse a este canal, gracias por cada comentario y like que usted le ha dado. Siga comentando en cada video, siga dándole like a cada video. Estamos muy agradecidos. Gracias por cada vez sintonizarse a los 5 minutos y a Historia con Denny y cualquier otro proyecto que nosotros podamos poner en este canal. Si usted conoce a alguien que puede ser beneficiado, lo invitamos a que también le deje saber a esa persona de este canal. Muchas gracias una vez más y con eso quiero introducirle a la estrella de este segmento, primeramente, que es Denny Vázquez. Denny Vázquez, ¿cómo usted está? mis hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? Gracias, Tony, por invitarme nuevamente al canal. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente para otro segmento. Y también teníamos que traerlo y él va a seguir viniendo a otro invitado que ya usted lo ha visto anteriormente. Él también tiene su propio proyecto. Yo quisiera que también usted lo sigan a él en Instagram o en cualquier social media que él tenga para que usted sea bendecido también de lo que está haciendo. Y estoy hablando de Lizardo Jr. ¿Cómo tú estás, Lizardo? Muy bien. Estamos aquí. Listo. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo a qué hora nos están viendo. Estoy bien contento de estar aquí para que ustedes sean bendecidos. Amén. Y así comenzamos este segmento. Queríamos hacer algo diferente esta vez. Muchas veces, cuando usted nos ha visto haciendo historias con Denny, ha sido de cosas que nosotros hemos vivido, experiencias que hemos tenido, de cosas que nosotros hemos pasado. Y queríamos hacer algo un poquito diferente. Esta vez queríamos hablar de la Biblia. Y de la historia que queremos hablar hoy es de un personaje que muchas veces escuchamos muchas prédicas de él y oímos de los milagros y de todas las cosas que este señor llamado Pedro hizo para comenzar la iglesia, el movimiento de la iglesia de Cristo. Fue una persona que pudo caminar sobre el agua y vimos cómo él predicó y trajo 5,000 personas a venir a los pies de Cristo en solamente 2 prédicas. Pero muchas veces nos olvidamos de la parte que fue antes de él convertirse el Pedro, el apóstol Pedro que nosotros amamos y queremos tanto. Y de eso yo me quiero enfocar en este segmento, porque hay cosas que están productivas que podemos aprender, porque muchas veces nos olvidamos que para llegar a donde Dios nos quiere tener, al propósito que Él nos ha mandado y nos ha creado, se toma un proceso y por eso nos queremos enfocar hoy en la parte antes de Pedro ser el apóstol Pedro que conocemos. Entonces yo quisiera que Lizardito nos comience con una parte de un escenario que tú dijiste, mira ese escenario que tuvo Pedro, que yo pude aprender y que puede ser hasta cómico a veces. De Pedro yo pude aprender la paciencia. Y lo digo que pude aprender de la paciencia simplemente porque vi sus acciones basado en la impaciencia. De eso aprendí a ser paciente. Pedro tenía ese carácter como de lo que se pudiera decir más o menos callejero, que si algo pasaba él tenía que reaccionar porque estamos aquí, este es mi grupo y esto es lo que vamos a hacer. Y de eso yo aprendí a no actuar al instante, tomar un momento y pensar la cosa muy bien antes de reaccionar. Esa es una de las cosas que yo puedo aprender de los errores de Pedro. Bueno, varón, yo le voy a decir la verdad. Lo que yo aprendí fue el machetazo que él le metió al tigre. Oye, yo todavía estoy sintiendo ese orejazo. Oye, tú sabes que
Ok, espérate. Eso, Mi eso, gente, es algo, perdona. eso es algo que tú practicas a diario. o Varón, es- dale machetazo a la gente. ¿Usted lo practica, varón? Déjeme eso, varón. Mi gente, perdóneme, pero un mach... Espérate. La estamos hablando pregunta es en válida. Hay veces- La pregunta es Espera. válida. Hay veces que hay gente que hay que coger, mira, la paciencia de Dios para uno no caer en esa tentación, varón. Habló mi hermano Lizardito. Yo lo voy a coger de ahí porque en realidad él tiene un punto. Y el chamaco estaba medio acelerado. Pedrito estaba acelerado. Y no es por nada, nosotros los cristianos a veces nos aceleramos, ¿me entiendes? Pero una cosa yo voy a decir. Yo aprendí bastante de él. Pedro tenía algo, mi hermano, que nunca se me ha olvidado a mí. Que el Señor le enseñó muchas lecciones a él. ¿Tú te acuerdas cuando el Señor le fue y dijo, mira, anda a ver, Pedrito, que tú vas a pagar los impuestos tuyos y los míos? Oye, a mí me dicen algo así hoy en día. Para yo pagarle el IRS. Corriendo. Quisiera A mí nunca yo- se me Y olvidó. más ahora que Ey, estamos en los taxes. En quisiera taxes yo- ahora mismo. Mira, hermano. que venga Jesús a Paga decirme lo eso. tuyo Señor vive. y lo mío, please. Varón, ya tú me entiendes. ¿Y cómo se te va a olvidar eso a ti cuando a ti te quitan la mitad del sueldo? Nunca, Pero señor, nunca. ya tú sabes. Tony, a mí nunca se me ha olvidado eso, lo de los impuestos. Y el machetazo. Pero mira, hay otra cosa que a mí me encanta de Pedro. Tú tienes a Jesús en la barca contigo. Y Pedro es el primero. Él ha visto ya milagros que hizo, que ya Jesús había hecho. Él caminando con Jesús. Él había visto ya cuando le llenó hasta la misma barca de él. Fue el primer milagro que él vio. Y entonces están en la barca y hay una tormenta. Y el tigre ve que Jesús está durmiendo. Y el tipo es que se paniquea. Yo me pregunto, ¿cómo es que tú te estás paniqueando? Ya que tú has visto que el Cristo que tú le estás sirviendo, el líder que tú tienes en el grupo tuyo, ha estado haciendo milagros. Tú creíste que él es el Hijo de Dios y todavía te paniquea. Mucha gente creen que el que nosotros hablamos, porque nosotros cantamos la canción, por la sombra de Pedro se sanaba lo enfermo, por la sombra de Pedro se sanaba lo enfermo, y no fue la sombra, ni tampoco Pedro, no fue la sombra, ni tampoco Pedro, pero era. Entonces cantamos esa canción, pero nos olvidamos que ese mismo Pedro, con ese corito, antes de eso todavía dudaba. El mismo Pedro fue que dudó en la tormenta. Fue el mismo que salió de la barca, caminó 3 pasos y miró la tormenta y dijo, aquí me caemos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender que a veces, si tú caíste en un momento de tormenta, tú todavía te puedes parar y Cristo todavía te dice, sí, diantre, ¿por qué tuviste tan poca fe? Pero él todavía dice, ven, te voy a levantar con mi mano y te voy a caminar para atrás para la barca. Y tú vas a llegar a un momento que tú no vas a necesitar que yo te saque de la tormenta porque ya tú vas a saber lo que tú vas a tener que hacer en la tormenta. Pero me gusta lo más cómico para mí cuando viene a Pedro es cuando Cristo dice, yo voy a tener que morir. Y Pedro dice, tú, a morir. Mira, aquí no vamos a fajar todito. Lo estoy diciendo en lenguaje dominicano, Tony Vázquez. Es que es así, obligado. Nos vamos aquí. a ir a matar todo aquí. Aquí no vamos a morir nadie. Y le dice Jesús, detrás de mí, Satanás, que usted no sabe de lo que está hablando. Para Yeah. mí eso es lo más cómico, porque si tú lo piensas, si tú te pones a analizar, Pedro lo estaba haciendo con toda la buena intención. Pedro en Sí. ningún momento estaba pensando de que yo lo voy a hacer porque yo creo que yo soy el Papa Upa o que yo no voy a morir aquí si yo estoy con Cristo y aquí no, él no va a morir. Lo que él le faltaba era entender que Jesús tenía un propósito. Y a veces como cristianos tenemos que entender cuando nuestro hermano tiene un propósito muy diferente al que nosotros creemos que él tenga. Espérate, ya yo me metí. Ahora No, sí. te candela. Entonces, hay momentos que nosotros nos desenfocamos porque nosotros de una vez pensamos, no, pero yo no veo eso en esa persona. Y yo no voy a dejar que esa persona se vaya por ese camino o haga esa decisión o haga eso de esa manera porque yo no la veo. Y a veces, oye, no fuiste tú que creaste esa persona. Ese no fue el propósito que tú le pusiste a esa persona. Fue Dios que le puso ese propósito. Amén. Y eso es que algo que la historia de Pedro me enseña es que Jesús le está diciendo, hey, yo entiendo. Jesús muchas veces lo ponemos como, wow, Pedro, diantre, tú no te diste cuenta que era que Jesús tenía que morir. No, Pedro amaba a Jesús. Pedro estaba enamorado de Jesús y Pedro, como cualquier persona que está enamorada, que quiere de verdad a una persona, tú no vas a querer que esa persona muera, tú vas a querer defender a esa persona como tú puedas, tú vas a querer dar tu vida por esa persona.
Pedro dejó que su amor por su maestro no dejara, lo ciegara de ver de que había un propósito en Jesús. Entonces Jesús tuvo que de una vez despertarle y decirle, hey, detrás de mí, que tú no vas a parar mi propósito. Yo quiero darle un mensaje a esa persona que a veces se desenfoca por la gente que tiene alrededor. Alrededor tenemos a veces gente que tenemos que sacarla de lado, a veces, o decirle, recordarle, mira, hey, recuérdate que yo tengo un propósito individual, que no hay por donde tú vas tal vez, o donde tú quieras que yo vaya, y te entiendo que tú lo estás diciendo con cariño, y lo estás haciendo en cariño, pero Dios me ha llamado a mí, a un propósito individual, que yo tengo que cumplirlo, o que yo tengo que cumplirlo, y I'm sorry for you, y no lo coja ofensivo, pero detrás de mí, Satanás. ¿Qué ustedes opinan de eso? Bueno, algo de lo que yo, mientras estabas hablando, pude identificarme un poco más con Pedro. Fue lo de la duda. No sé, me quedé con eso en la cabeza. Porque todavía, hasta este día, yo dudo si tú tienes virus o no lo tienes. Porque tú tienes un par de días que no sales de tu casa. Eso, y yo no te veo. Slow it down. Y todavía estoy dudando. Estos varones están en candela. Que yo puedo relacionarme con ese. Wow. Increíble. Todavía yo lo dudo. Todavía. Yo digo algo. Que en realidad Pedro es un ejemplo para muchos de nosotros. Amén. Pero como empezamos esta conversación de dónde vino Pedro, déjame contarte. El varón tiene un punto muy bueno ahora mismo, Lizardo. Que él es que yo no he tenido uno malo. Ese varón. Es el asunto, que no he tenido uno malo. No es que he tenido uno bueno, es que no he tenido uno malo. Eso dijo Pedrito y el gallo cantó 3 veces. ¡Ay! No. Vamos a seguir la historia. Vamos a seguir la historia. Vamos a seguir la historia y vamos a desarrollar esos puntos. Pero no salte todavía ahí. No, está bien. Vamos a dejar el gallo tranquilo, que ese lo cocinaron. Ya ese cuento lo hicimos. Entonces, mira. Déjame decirte, Pedro es un ejemplo para todos nosotros, porque es verdad lo que dice Lizardo. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros, oye, mira, para tú hacer esto hoy en día, y no voy a mencionar nombres porque sabemos que es un tema sensitivo, pero tú tienes que hacer esto y esto, tú tienes que hacer esto y esto para tener un trabajo? ¿Tú sabes lo que hizo Jesucristo? Jesucristo le dijo a Pedro, tú tienes que dejar ese trabajo que tú sabes hacer muy bien y tienes que venir. No lo hace todo el mundo. No lo hace todo el mundo. ¿Y qué le dijo el Señor a él? Yo te voy a enseñar a ti a pescar. Déjame decirte algo. Pedro sabía lo que era la pesca. Y el Señor viene y le dice, yo te voy a enseñar a ser pescador. Tú. Entonces que Jesucristo... Pescador de hombres. Claro, pero que él no entendía eso. Entonces este es mi punto. A veces el Señor nos llama a nosotros en ciertos niveles de nuestra vida, como decía nuestro hermano Lizardo. Y a veces nosotros no lo entendemos. ¿Cuál es el propósito? Tú tenías unos cuantos puntos muy potentes ahora que yo sé que nuestra gente van a entender. Ok, un poco en serio ahora. Llega el momento cuando el Señor nos manda a caminar al Atlántico. En el momento de Pedro fue una tormenta que él vio. Y a veces nosotros lo criticamos a él. Oh, él no se bajó, Jesucristo estaba... Señores, si el Señor te invita a ti por fe a caminar en el Atlántico, yo quiero que tú vayas conmigo. Yo te quiero ver caminando en el Atlántico a ti. Porque no es tan fácil como nosotros lo ponemos en nuestra mente. Y no era que el mar, o sea, las aguas estaban tranquilas. Había una tormenta. Un huracán, no sabemos si categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sabemos. Pero sí había una tormenta. Ahora el Señor tenía un propósito con esa historia. Mira, van a haber tormentas en tu vida que you can overcome no matter what. Yep. Ese es mi punto. Y ahora mismo, hoy en día, necesitamos esta palabra más que nunca porque estamos pasando por una tormenta tan grande ahora mismo. Todos sabemos lo que es mejor no decirlo. Nuestro hermano Lizardo lo dijo, pero me encantó esa palabra que Lizardo dijo y la que tú dijiste. Me encantó porque es verdad. Nosotros tenemos que estar preparados a todo tiempo. Sí. No, y también algo que vemos con el proceso de Pedro fue cuando después ya, cuando ya Jesús se había ido. Lo primero que Jesús le dice antes de irse es, espere por el Espíritu Santo. Vayan y esperen. Si sabemos la historia de Pedro, Pedro no tenía paciencia para nada. Pedro quería la cosa, era rápido, de una vez. Eso era ahora mismo. Y siempre se metía en problemas por siempre querer tomar la iniciativa. Y no sabía
cómo él podía resolver la cosa. Él lo que quería actuar y sin pensar primero y meditar y saber lo que tenía que hacer. Cuando Jesús le dice a Pedro, hey, espera por el Espíritu Santo. Pedro ni sabía cuántos días, cuántas horas, cuántos momentos, cuándo es que el Espíritu Santo iba a bajar. Él lo que supo saber fue que Dios le dio a él un mandato y él dijo, ok, si es esperar que tú quieres, yo voy a esperar. Bueno, pues yo tengo una pregunta por usted, perdóneme que lo interrumpí. Déjame hacerle esta pregunta antes que usted siga. ¿Por qué Pedro, y yo creo que el hermano Lizardo también me responda, ¿por qué ustedes creen que Pedro le cortó porque eso me tiene traumatizado, le cortó la oreja al señor aquel? Porque acuérdate que el señor le dice a él, todo este tiempo le estaba diciendo, no es sin violencia, Pedrito. Y Pedrito como quiera tiene un colín escondido, yo no sé de dónde, dominicanamente hablando. ¿Por qué tú crees que él hizo eso? Porque para mí, todos nosotros tenemos un proceso en nuestra transformación, en cómo nosotros debemos de ir de hombre viejo, como decimos en la iglesia, a hombre nuevo. Y Pedro, la actuación de él, tener ese cuchillo, era una forma de que todavía toda su creencia y toda su confianza en Dios todavía no estaba ahí 100%. Él todavía necesitaba una assurance, una seguridad de que, hey, si algo se arma aquí, yo me puedo proteger yo mismo. Oye, tú tienes al Hijo de Dios, que él mismo dice, hey, en un segundo yo puedo traer una legión de ángeles aquí mismo para yo defenderme. Yo te necesito. Y eso es lo que ¿Y para Jesús estar le seguro dice. cuántos ángeles eran? Eran una legión. Si él decía, yo quiero mandar aquí miles de ángeles aquí que lleguen para defenderme a mí aquí mismo. Lo puedo hacer ahora mismo. Pero Pedrito no lo entendió. Pero Pedro todavía no lo entendía. Entonces llegó un momento que Pedro ya lo negó, hizo todo, vio a Cristo crucificado. Después vemos que él mismo están esperando para que Jesús venga y resucite. Él ni fue a la tumba, fueron mujeres que fueron a la tumba. Porque él mismo no pudo, él ni tuvo todavía la creencia, la fe y la confianza de que en el Dios que él siguió por 3 años y pico, él todavía no la tenía. Tuvo que ir a una mujer y decirle a una mujer a él, hey, ha resucitado el maestro. El maestro tuvo que venir, todavía Pedro estaba conflicto de lo que había pasado. Y después es que nosotros vemos que después que comienza él a entender el propósito en su vida. Y entonces la transformación de Pedro comienza a pasar de verdaderamente ya cuando Jesús le dice, Pedro, tú me amas. Por eso es que yo me río cuando, y yo sé que le vamos a dar la oportunidad de analizarlo. Yo me río cuando la gente dice que las mujeres no pueden ser líderes. Y excúsenme a alguna gente que tal vez se ofendan con algo que yo voy a decir. Arrecia, varón, arrecia. Varón, este punto yo quiero aclararlo. Dele ahí. Tú ves que el Señor puede usar a quien sea, cuando sea y como sea. Amén. Y no es por yo gloriar a la mujer, aunque yo gloreo, o sea, mi mujer yo creo que es lo más estupendo para mí, mi esposa. Pero yo te voy a decir algo, no hay nada más valiente cuando una mujer cuando está enamorada, especialmente de Jesús. Amén. Lizardo, you got something to say? Sí. De vuelta a lo que estaban hablando de concerniente a Pedro, de cómo él no se percató. Quizá en su mente él lo sabía, que él estaba con el Hijo de Dios. Wow, tiene básicamente todo. Pero yo tengo un punto en esa escena, en ese caso, donde quizá yo me identifico humanamente, donde primeramente, cuando pasamos por circunstancias, quizá lo queremos hacer, lo queremos hacer por uno mismo. Queremos hacer la cosa por nuestra misma fuerza. Come on, man. Sí. Cuando debemos ir a nuestro Padre. Sí. Y pedir guía. Y pedir que nos guíe para actuar de manera correcta. Pero, humanamente hablando, yo quizá pueda entender cómo Pedro reaccionó en ese momento, porque en el Evangelio
tú sabes, quizás en la iglesia hay hermanos que tú a veces no te puedes controlar. Tú lo que quieres cortar oreja. Mire, de varón, una te lo vez. siento. Y varón, te lo Entonces, siento. en ese punto yo quiero defender a Pedro porque no todos, Varón, no yo creo que esta todos entrevista se acabó somos, aquí ya. no todos somos santos. Bueno, ninguno somos santos. Y a veces Varón, no, dele un replay a no- eso, varón, para yo entender. Dele un replay. no. Repítase. Le pueden dar para atrás en el video. ¡No Pero- van a sentar! Pero en ese caso, no, humanamente, yo quiero ir a la defensa de Pedro, porque hay veces en la vida que uno no se puede contener. Mm. Ese hermano que uno le tiene la tirria, porque así habla, hermano. Pero lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Mira, Pedro nos enseña que todos tenemos un pasado. Pedro siempre nos enseñó también, si estudiamos su historia, nos enseña que hay un proceso. Y él nos enseña que si seguimos y peleamos la buena batalla, no di que, vamos a enseñarle a otro, no, personalmente. Porque él tenía gente alrededor de él que tenía, como Juan, que tenía mucho más fe que él. Era el único que se quedó enfrente de la cruz. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, el único que se quedó fue Juan. Y él lo tenía al lado. Y él todavía Pedro tuvo que pasar por su propio proceso para él llegar a tener una fe igual que la de Juan, si queremos decir. Tuvo que tener su propio encuentro con Jesús. Tuvo que tener su propio reconocimiento de que, wow, yo tengo que seguir para adelante. Y quiero repetir una parte. Juan, que estaba al lado de él, nunca dijo, mira, Pedro otra vez está dudando, yo me voy a salir de este tigre. Ya yo no quiero andar con este porque sigue salando la cosa. Amigos, sí. Necesitamos amigos que aunque yo esté fallando, él me pueda seguir dando la mano. Cuando Pedro dijo, yo me voy a pecar, porque Jesús se le había desaparecido después que había resucitado. Y él fue a pescar, que fue ahí donde Jesús le fue a preguntar cuando ya estaba pescando. Le dijo, hey, si tú me amas, atiende mis ovejas. Cuando él fue para allá, Juan lo siguió. Juan estaba en el proceso de Pedro. Juan estuvo ahí. Y Juan tenía una fe mucho más grande que amaba a Jesús tanto. Y él no se calla la boca. Si tú lees a Juan, él no se calla a decir el que Jesús amó. Porque él sabía su posición con Jesús. Entonces yo quiero dejarle eso claro. Nosotros necesitamos gentes, amigos de verdad, que no mire al hermano como, wow, mira, falló otra vez. Ya yo no quiero andar con ese tipo. I want to cut him off. This cutting season. Eso... Usted es un verdadero cristiano, entiende, wow, tengo que seguir dando la mano, tengo que seguir apoyando, tengo que estar con él, porque esto es solamente un proceso, esto no es el final. El final todavía no ha llegado, su mejor tiempo no ha pasado todavía. ¿Tú te acuerdas de la canción que nosotros cantábamos? Con la sombra de Pedro se Esa es la que estamos cantando ahorita. Se cantamos, ¿verdad? Ok, oye, si tú le pones atención a esa canción, ¿cómo tú vas a tener una discordia con tu hermano y tú sanar con la sombra? Suena imposible porque estamos en la fe. Tú te tienes que llevar. Y lo que no hemos entendido es que a veces tú y yo no vemos la misma visión. Porque, mira, Dios te da un entendimiento a ti y me da uno a mí, ¿verdad? Estamos mirando a Dios los dos, ¿verdad que sí? Pero Dios nos da un camino diferente. A veces a ti te da una visión, a mí otra. Y a veces no nos vemos hojas. Pero eso no significa que tenemos que ser enemigos. Al contrario, tenemos que buscar un acuerdo. Entonces, esto es mi punto. Nosotros estamos aquí para ser la sal del mundo. Nosotros estamos aquí para hacer la lumbrera del mundo, ¿verdad? A veces yo encuentro muy difícil entre nosotros, como estaba diciendo el hermano Lizardo, muy difícil entre nosotros los hermanos, llevarnos en una armonía. Y yo creo que a veces no es con el impío, porque Pedro le daba al que necesitaba limosna, Pedro sanaba a los enfermos, todo. Mas sin embargo con algunos de sus hermanos tenía un problema, y con el mismo Jesucristo, como hablamos ahorita, tenía un problema seguir las instrucciones. Tú sabes que se durmió y el Señor le dijo a él, oye, pero ni 5 minutos, ni 2 minutos, ni 1 minuto pueden orar conmigo. No, señores. Entonces, ese es mi punto. Pero, todos esos son ejemplos para el día de hoy, porque estamos viendo cosas muy difíciles. Y eso es lo que mi hermano Lizardo estaba hablando, que yo estoy de acuerdo en eso también. Lizardo, Amén. una última palabra que tú tengas para cerrar ya este segmento que ha sido para mí tan productivo.
para uno recordarse, especialmente en los momentos que estamos viviendo, que a veces no nos dejamos engañar y creemos demasiado de que nosotros vivimos una vida perfecta, cuando en realidad cada día necesitamos más de Dios, necesitamos santificarnos más de Dios. Predica, Una última mano. palabra que usted pueda tener para ya cerrar. Como estaba hablando, quería poner la parte de que hablamos humanamente, ¿sabes? Porque no todo podemos ponerlo, espiritual, que Pedro estaba endemoniado en esos tiempos. Pedro no Alaba. estaba endemoniado. Él no estaba Pedro- endemoniado, no. No, Pedro estaba actuando humanamente. Y nosotros podemos, ¿cómo se dice? Podemos mirar a Pedro y podemos mirar a un espejo donde a veces tenemos circunstancias donde nosotros queremos actuar como Pedro, pero debemos actuar como Jesús, donde Jesús nos enseñó que no hay un solo grupo para nosotros en la tierra, donde con Carmencita sí, con Angelina no. Ay, papá, ¿Entiendes? alábalo. Como somos hermanos en Cristo, tenemos que seguir en unidad, seguir Amén. ayudando a esa gente que lo necesita, ¿sabes? Porque Amén. quizá vemos a un hermano que esté pasando por circunstancias y en vez de ayudarlo, lo que hacemos es hablamos de ellos. Amén. Y eso es algo que quizás no lo vemos de la perspectiva de la otra persona, porque no estamos en su, se diría, no estamos en su asiento. No estamos en su chancleta en manera más barrial. y sí, es algo que nosotros debemos reflexionar. Y saber que hay un Dios que lo ve todo, que está tomando nota siempre y Always. él solamente él es el único que nos puede salvar, nos puede ayudar y Amén. sin él no somos nada. Amen. Amén. Así como él nos enseñó a ser gentil, amable, así debemos ser. Amen. Esa sería mi última palabra. ¿Y Denny? Bueno, es bien simple. Yo creo que con lo que hablamos aquí, hoy en día tenemos ejemplos en la Biblia digital, en papel, como sea, y en toda la vamos a ver que Pedro está ahí. Yo creo que Pedro fue una persona muy cerca a Jesús, como Juan, y yo creo que Pedro, la manera que yo veo a Pedro, yo creo que fue como si Juan fue el amoroso y que estaba cerca de Jesús, yo creo que Pedro era el guardaespaldas, yo lo veo así como el guerrero que estaba al lado de Jesús. Lo que quiero decir es esto, a Pedro yo siempre lo veo como un líder, a Pablo también, en mi opinión, esa es simplemente mi opinión, pero Pedro es un símbolo para nosotros, que un ejemplo, mejor dicho, que podemos seguir hoy en día. El Señor nos está mandando a pescar a almas, pero también que nos llevemos uno al otro. Amén. Y eso es, en mi opinión, vuelvo y repito, creo que lo que tenemos que llevar en nuestras mentes. Y a lo último, aunque a Pedro lo crucificaron de arriba abajo, a lo último, déjame decirte que lo que Pedro quería lograr, lo logró, que fue servirle al maestro. Amén. Amén. Para mí, para finalizar, para mí, la lección que Pedro me dan son las tres P's. Me enseñó que si tú tienes paciencia y persistencia, tú llegarás a tu propósito. Come Si on. tú tienes la paciencia, voy a repetir, y persistencia en Dios, tú llegarás a tu propósito. No sé, esto no es un sprint, esto es un maratón. No es esto de que vamos a correr rápido para yo llegar al final. No, esto es un maratón y es un proceso. Si tú tienes paciencia y persistencia, tu propósito va a llegar en tu vida.
Pedro vio su propósito y el logro más grande fue no ser crucificado como fue su maestro, como dijo mi hermano. Y para mí eso nos enseña todo, que Dios es que nos guía, Dios es todo. Y si nosotros ponemos nuestra mente en Dios, no importa cuántas veces hemos fallado, cuánta debilidad hemos tenido o tengamos, cuántas veces vamos a trompezar, Dios siempre, si lo pone adelante, Él se llevará la gloria. Y nosotros mismos se la vamos a dar sin nosotros pensar dos veces. Amén. Amen. Y con eso queremos cerrar este segmento. Vamos a seguir haciendo segmentos así. Queremos traerle la Biblia de una forma diferente en este segmento con Historias con Denny. Esperamos que ustedes hayan disfrutado este segmento y lo esperamos en el próximo episodio. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la próxima.